Y aquí quiero hacer una siguiente acotación. Si se fijaron, la ecuación para la población de este estilo fue esta, y la ecuación, por ejemplo, para la ganancia económica o el aumento en mi dinero original fue esta, lo cual son idénticas. Entonces, estas, por ejemplo, al resolverlas, podemos encontrar que tienen una función común, que es la función exponencial. Por ejemplo, vemos aquí, es simplemente un ejemplo más de cómo funcionan como patrones. Aquí tendríamos el hecho de que esta variable de población es representada por la función exponencial, y la misma función exponencial aparece en el caso de la corriente eléctrica que varía en el tiempo. Y es ahí nada más para acentuar el hecho de que las funciones se presentan en diferentes tipos de fenómenos. Entonces son patrones, y eso también implica que las ecuaciones diferenciales pueden ser las mismas para diferentes tipos de fenómenos. Incluso hay otras ecuaciones, por ejemplo, el decaimiento radiactivo. El decaimiento radiactivo digamos que también es una función de este estilo. Entonces, lo que notamos es que una función puede representar distintos fenómenos. Por lo mismo, una ecuación diferencial, y esto es bien importante, una ecuación diferencial puede servir como modelo matemático de muchos fenómenos. Una ecuación diferencial es un modelo matemático que puede representar muchos fenómenos. Como lo que acabamos de ver, ¿no? Por eso, muchas veces para, digamos, tener soluciones puntuales, necesitamos adecuar los modelos que tenemos a las circunstancias del fenómeno que estamos estudiando. Por ejemplo, si yo quiero definir una población, más precisamente podría decir que esa población tiene una cierta inmigración, digamos. Y esa inmigración tiene un valor constante. Y ese modelo se acerca más a la realidad que el modelo simplemente original. Lo mismo puedo decir para el dinero que yo guardo en un banco. Si yo tengo un capital original, o más bien, si yo deposito, por ejemplo, puedo hacer depósitos en cada unidad de tiempo, en cada intervalo de tiempo, puedo decir que esta otra ecuación se asemeja más a esa situación. O incluso, si yo estoy modelando algún otro fenómeno, por ejemplo el cambio de temperatura en algún objeto, y por mi familiaridad con el fenómeno puedo decir que esa temperatura o el cambio de esa temperatura es proporcional
no solo a la temperatura, a la cantidad de temperatura que tenga, sino a la diferencia de esa cantidad de temperatura con la temperatura ambiente. Es decir, si yo tengo un objeto, digamos que pasa de un recipiente a otro, en donde hay una diferencia de temperaturas, pues puedo decir que ese cambio de temperatura con respecto al tiempo es proporcional no solo a la temperatura misma, sino a la diferencia que hay con respecto, puede ser al ambiente o al segundo recipiente donde coloque ese objeto, digamos. Obviamente todas estas relaciones surgen muy fácilmente cuando yo tengo familiaridad con el fenómeno. No es necesario ahorita como imaginar o tener, digamos, claridad en esto, pero sí una intuición que nos lleve a ver que es posible que, vaya, se haya llegado a estas conclusiones. Entonces, estos modelos matemáticos podrían ser modelos conocidos, como en este caso, este es conocido porque es, digamos, la ley de es la ley de Newton de temperaturas, pero también podrían ser modificados, como por ejemplo lo que hicimos de este par de ecuaciones. Podrían ser modificados, aunque en este caso son modificaciones conocidas, pero podríamos agregarle nosotros alguna situación en particular que veamos en nuestro sistema y que necesitemos nosotros cuantificar, porque influya en la variación que estamos tratando de encontrar. Incluso podrían ser inventados, por supuesto. O sea, podemos tener un sistema en donde nosotros queramos determinar una función y tendremos que entonces buscar, digamos que tendríamos que buscar cuál es esa variación, cómo podemos cuantificarla. Y aquí, como sabemos, entran muchos factores para poder hacer ese modelo. Podrían ser las leyes físicas, las geométricas, o incluso conjeturas propias que indiquen algún tipo de relación entre las variables. Que nos permitan cuantificar esa inclinación. Y ahí entonces sí tendríamos que revisar los diferentes, digamos, modelos que nos permiten hacer la cuantificación en el área que nosotros estamos investigando, o probablemente incluso plantear algún modelo nuevo, ¿no?, que tenga que ver con alguna ley, alguna forma de, digamos, entender los cambios que se dan en ese fenómeno.